Cordial saludo, buenas tardes, somos el grupo 108, el cual se encuentra conformado por la compañera Yoli Marcela Vega Rosales, Evelyn Torres Bejarano, Angie Brigitte Guerrero y mi persona John David Artondoga Trujillo. Somos estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. En esta oportunidad expondremos acerca de las diferencias entre contrato público y privado. A continuación un cuadro, el cual nos habla de la contratación pública y contratación privada, en lo cual nos dice que la contratación pública, los contratistas se escogen por medio de una licitación pública. La contratación es más completa para todos los trámites legales que deben cumplir por contratar con el Estado. Para poder contratar con el Estado es requisito indispensable estar inscrito en el Registro Único de Proponentes RUP. Sus contratos se hacen por intermedio de entidades del Estado. Los inversionistas son el Estado mismo o intervención mixta, pública-privada. Se busca un beneficio social o desarrollar una obra que beneficie al Estado. La celebración del contrato se hace bajo un marco legal, mientras que la contratación pública nos habla que para realizarlo el contratista no es necesario que se convoque a una licitación pública. Su contratación es más sencilla, prácticamente directa, no se requiere tanta tramitología. Para celebrar un contrato, solo se requiere una buena propuesta. Su contratación es privada, por inversionistas particulares. Su inversión es de capital privado. Se crea para buscar el beneficio propio de una empresa y solo se requiere acuerdos entre los particulares que celebran el contrato. Continuamos con partes del contrato público y privado. Las partes del contrato público, En el contrato público suelen haber dos partes: el órgano de contratación, que vendría siendo la administración contratante, y el contratista, que es la empresa que ofrece sus bienes o servicios. Las partes del contrato privado son el título, en donde se indica la naturaleza del contrato; el cuerpo sustantivo, que es la primera sección en donde se identifica a las partes involucradas y se brinda información contextual para la fecha de firma del contrato, las representaciones intervinientes, la identificación de los objetos o servicios comprometidos, etc. La exposición, donde se da relación de los antecedentes y hechos registrados y se incluye cláusulas explicativas necesarias más adelante. El cuerpo normativo, donde se detallan los pactos suscritos entre las partes y las eventuales sanciones de haberlas. Cierre, fórmula sin fin de contrato que abarca las firmas de las partes y anexos de ser necesarios. Los principios del contrato público y privado. Los principios del contrato público, a partir de la Ley 80 de 1993, la contratación pública trae consigo una serie de principios, los cuales, según la contratación pública en Colombia, dichos principios se dividen en principio de transparencia, principio de planeación, principio de economía, principio de responsabilidad, principio de selección objetiva, principio de publicidad, principio del debido proceso, cada uno con su respectivo análisis realizado. Los principios del contrato privado son la buena fe. En virtud del principio de buena fe, las entidades públicas deben corregir los errores que identifiquen en los contratos que suscriben. Debido proceso. En desarrollo del principio del debido proceso, las entidades deben comunicar a los contratistas las decisiones que les efectúen en particular. Principio de legalidad. El principio de legalidad impone a los funcionarios de la administración la sujeción a la Constitución y a las leyes en sus actuaciones. Principio de realidad. La realidad del contrato prevalece sobre la denominación que las partes le den a este. Principio de publicidad. La aplicación del principio de publicidad permite que los ciudadanos conozcan y observen las actuaciones de la administración.
Principio de posibilidad. Todo contrato, para que pueda válidamente celebrarse, debe tener un objeto físico y jurídicamente posible. Principio de licitud, que no sea contrario a derecho. Principio de capacidad, que se celebren los contratos por personas con plena capacidad, los cuales se dividen en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Principio de veracidad, o sea, evitar error en la voluntad, pues debe manifestarse en forma cierta. Error destructivo de la voluntad, error en la identidad del objeto, error que vicia la voluntad y error indiferente para la validez. Principio de libertad, evitar que se obtenga la voluntad mediante violencia, se debe externar la manifestación libremente. Principio de vigencia, tiempo para el cumplimiento, y principio de exactitud, cumplimiento, tiempo, lugar y modo. Los tipos o clasificación de contrato público y privado. Los tipos de contratos públicos se dividen en contrato de obras públicas, en donde se utilizan para la contratación de una obra bajo las directrices marcadas para la administración competente. Contrato de concesión de obras públicas. Su objeto es la realización de determinadas obras o la reparación y conservación de construcciones ya existentes. Contrato de concesión de servicios. Con ese contrato, una entidad pública adjudicada a título oneroso o varias personas físicas o jurídicas la gestión de un servicio de su competencia. Contrato de suministro. Este contrato se formaliza para el suministro de productos o bienes muebles. Contrato de servicio. El contrato de servicio se adjudica para desarrollar una actividad concreta o para darle una utilidad distinta a una obra o suministro. Contrato mixto. Los contratos que tienen por objeto una o varias presentaciones de distintos tipos están clasificados como mixtos. Tipos de contratos privados. Contrato unilateral y bilateral. Contrato gratuito u oneroso. Contrato comunicativo y aleatorio. Contrato principal y accesorio. Contrato real, solemne y consensual. Contrato nominado e innominado. Contrato de deliberación o adhesión. Contrato de ejecución instantánea y de ejecución sucesiva. Contrato individual y colectivo. Continuamos con la responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. El incumplimiento de los contratos privados tiene como consecuencia cumplimiento forzoso, en el cual el acreedor puede recurrir a los tribunales para obligar al deudor a cumplir con su obligación. Si es posible el cumplimiento tal y como estaba previsto, se ejecutará así. Si no es posible, el deudor estará en la obligación de pagar una suma de dinero equivalente al valor de la prestación no realizada. Resolución. Dejar sin efecto el contrato supone la relación por incumplimiento de contrato, y para que proceda el incumplimiento ha de ser grave. Responsabilidad contractual. Cuando un contrato que ha sido firmado por dos partes y una de ellas incumple con las obligaciones que asumió, tiene como consecuencia un perjuicio o daño a la otra. Seguimos con explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. La aplicación del principio de igualdad. La igualdad es la aplicación de la ley. Implica un comportamiento adecuado para la parte del órgano judicial y una garantía para el justiciable, comprendida como el derecho que tiene ese a percibir un trato igualitario respecto al que ya han recibido anteriormente otras personas en una situación similar. Aplicación del principio de interés general y particular. El principio de prevalencia del interés general sobre el particular es un ejemplo esencial
y definitorio de un Estado social y democrático de derecho, y por tanto lo es también de la Constitución política que lo reconoce y organiza. Ese principio se predica tanto a los particulares como a los servidores públicos. Muchas gracias por su atención prestada. Hasta una próxima ocasión.